Tú necesitas dinero y yo necesito placer, le dijo el millonario a la joven virgen, pero nada salió como esperaba. Suscríbete al canal El Sol de Octubre se filtraba por las ventanas empañadas del pequeño apartamento en la colonia Roma Norte, creando patrones dorados sobre los planos arquitectónicos esparcidos por el suelo. Sofía Herrera se incorporó en su silla desvencijada, frotándose los ojos cansados después de otra noche trabajando hasta altas horas. Los números rojos en su cuenta bancaria la habían mantenido despierta nuevamente. «Mija, ya levántate, llegó una carta importante», gritó doña Carmen, su casera, desde el pasillo. Sofía abrió la puerta con cautela. Doña Carmen, una mujer de 60 años con el cabello teñido de un negro artificial, le extendió un sobre elegante con el membrete de Constructora Mendoza y Asociados grabado en letras doradas. «Parece que alguien importante se acordó de ti», comentó la mujer, curioseando por encima del hombro de Sofía. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre. Sus ojos se iluminaron al leer las primeras líneas. «Estimada señorita Herrera, nos complace informarle que ha sido seleccionada para el puesto de coordinadora de proyectos patrimoniales». «No puede ser», susurró, leyendo el salario ofrecido. Era 3 veces más de lo que ganaba dando clases particulares de dibujo técnico. Doña Carmen sonrió mostrando un diente de oro. «¿Buenas noticias, mijita?» «Las mejores en mucho tiempo», respondió Sofía, sintiendo como si un peso gigantesco se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez en meses, podría pagar la renta sin tener que escoger entre comer o comprar materiales para la universidad. 2 horas después, Sofía caminaba por las calles del Polanco, observando los rascacielos que se alzaban como gigantes de cristal y acero. El contraste con su barrio era abismal. Aquí, los autos importados circulaban por avenidas perfectamente pavimentadas y las tiendas de diseñador exhibían precios que equivalían a varios meses de su antiguo salario. El edificio de Constructora Mendoza era una obra maestra de arquitectura contemporánea, con una fachada que combinaba elementos coloniales mexicanos con líneas modernas. Sofía no pudo evitar admirar la integración del cantera rosa con el cristal templado. «Disculpe, ¿la señorita Herrera?», preguntó una recepcionista impecablemente vestida. «Sí, soy yo. El señor Alejandro la está esperando en el piso 20. Los elevadores están a su derecha». Mientras subía, Sofía sintió mariposas en el estómago. No sabía qué esperar de su nuevo jefe, pero necesitaba causar una buena impresión. Su futuro dependía de ello. Alejandro Mendoza contemplaba el skyline de la Ciudad de México desde las ventanas de piso a techo de su oficina, con una taza de café que se enfriaba en sus manos. A los 32 años, había heredado un imperio constructivo que no había pedido, junto con las expectativas y presiones que venían con el apellido Mendoza. «Señor, la nueva coordinadora ya llegó», anunció su asistente por el intercomunicador. «Que pase», respondió enderezando su corbata italiana y adoptando la postura seria que había perfeccionado en años de reuniones corporativas. Cuando Sofía entró a la oficina, Alejandro se quedó momentáneamente sin palabras. No era lo que esperaba. En lugar de otro ejecutivo en traje sastre, veía a una joven de cabello castaño ondulado recogido en una cola de caballo informal, vestida con una blusa blanca sencilla y una falda azul marino que, aunque elegante, claramente no era de diseñador. Pero fueron sus ojos lo que más lo impresionó, marrones como la canela, brillantes de inteligencia y determinación. «Buenos días, señor Mendoza. Soy Sofía Herrera», dijo ella, extendiendo la mano con firmeza. «Buenos días, señorita Herrera. Por favor, tome asiento», respondió notando el ligero nerviosismo en su voz que contrastaba con la confianza de su apretón de manos. Alejandro se sentó detrás de su escritorio de caoba, una barrera física que había aprendido a usar para mantener la distancia profesional. Abrió el expediente de Sofía. «Veo que estudia arquitectura en la UNAM, 5º año, con un promedio excepcional», comentó revisando sus calificaciones. «También veo que ha trabajado en varios proyectos de conservación patrimonial como voluntaria». «Sí, señor. La arquitectura colonial mexicana es mi pasión. Creo firmemente que podemos construir el futuro sin destruir nuestro pasado», respondió Sofía, y por primera vez en la conversación, su nerviosismo desapareció completamente.
Alejandro levantó la vista, intrigado por la convicción en su voz. La mayoría de las personas que conocía en su círculo social hablaban de dinero, inversiones o conexiones políticas. Rara vez escuchaba a alguien hablar con tanta pasión sobre preservar el patrimonio cultural. «Interesante perspectiva», dijo, «porque precisamente para eso la necesito. Tenemos un proyecto en el centro histórico, un edificio del siglo XVIII que queremos convertir en un hotel boutique, pero manteniendo toda su esencia arquitectónica original». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿Puedo preguntar cuál edificio?» «La antigua casa de los Azulejos Mendoza en la calle de Madero. Ha estado en mi familia por generaciones, pero…» Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran trabajo. «Necesita una inversión considerable para no perderse para siempre». Sofía conocía el edificio. Había pasado horas admirando su fachada de talavera poblana durante sus recorridos de estudio. La idea de trabajar en su restauración le provocó una emoción que tuvo que contener para mantener la compostura profesional. «Sería un honor trabajar en ese proyecto, señor Mendoza». «Alejandro está bien», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo por la informalidad. «Y el proyecto no será fácil. Tenemos presión de inversionistas, regulaciones del INAH y una fecha límite muy ajustada». «No me asustan los desafíos», respondió Sofía, con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Por un momento Alejandro olvidó que estaba en una entrevista de trabajo. Había algo en la sonrisa de esta mujer que hacía que la luz de octubre entrara de manera diferente por las ventanas de su oficina, llenando el espacio de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «Entonces, señorita Herrera», dijo cerrando el expediente, «bienvenida al equipo». Una semana después, Sofía caminaba por las empedradas calles del centro histórico con una carpeta llena de planos y documentos históricos bajo el brazo. El aroma a café recién tostado y tacos al pastor se mezclaba con el olor de la lluvia matutina que había dejado las piedras brillantes como espejos. La casa de los Azulejos Mendoza se alzaba imponente frente a ella, con su fachada de talavera poblana en azul y blanco que contaba historias de 3 siglos de historia mexicana. Sin embargo, al acercarse, Sofía notó las grietas en algunos azulejos, las ventanas de madera carcomidas por el tiempo y las filtraciones que habían manchado las paredes interiores. «Llegaste temprano», escuchó la voz de Alejandro detrás de ella. Se giró para encontrarlo vestido de manera más casual que en la oficina, jeans oscuros, camisa blanca remangada y botas de trabajo. Por primera vez parecía más accesible, menos intimidante. «No podía dormir pensando en este lugar», admitió Sofía. «Ayer estuve investigando en los archivos del AGN. Sabía que esta casa perteneció originalmente a don Fernando de Talavera, un comerciante que se enamoró de una indígena tlaxcalteca y desafió a su familia por casarse con ella», terminó Alejandro con una sonrisa. «Sí, conozco la historia. Mi bisabuelo la compraba precisamente por esa razón. Decía que una casa construida por amor tenía cimientos más fuertes». Sofía lo miró sorprendida. No esperaba que conociera la historia romántica del edificio, mucho menos que la contara con tanta calidez. «Mi bisabuelo era un romántico empedernido», continuó Alejandro, abriendo la pesada puerta de madera. «Según mi abuela, solía decir que los edificios, como las personas, necesitaban amor para no desmoronarse». Entraron al patio central, donde una fuente de cantera rosa permanecía seca desde hacía décadas. Los arcos de medio punto enmarcaban galerías con columnas que alguna vez sostuvieron jardines colgantes. A pesar del deterioro, la majestuosidad del lugar era innegable. «Es hermoso», susurró Sofía, girando lentamente para apreciar cada detalle. «Mire esta bóveda de crucería. Y estos frescos están dañados, pero aún se pueden ver los motivos prehispánicos mezclados con elementos barrocos». Alejandro la observaba mientras ella examinaba cada rincón con la reverencia de quien entra a una catedral. Sus ojos brillaban con una pasión que él había perdido hacía tiempo, enterrada bajo años de reportes financieros y presiones familiares. «¿Por qué decidió conservarlo?», preguntó Sofía tocando suavemente una columna de cantera. «Sería mucho más rentable demolerlo y construir algo moderno». La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante meses, su padre y los inversionistas le habían sugerido exactamente eso.
La respuesta fácil habría sido hablar de valor histórico y responsabilidad social, pero algo en la mirada sincera de Sofía lo hizo ser honesto. Porque cuando era niño, mi abuelo me traía aquí todos los domingos. Me contaba que cada piedra tenía una historia, que cada habitación había sido testigo de amores, tragedias, celebraciones. Hizo una pausa, mirando hacia la galería superior. Después de que murió, prometí que nunca dejaría que este lugar desapareciera. Pero no es solo por sentimiento, ¿verdad?, observó Sofía, viendo algo en sus ojos que no había notado antes. Alejandro se acercó a la fuente seca, pasando los dedos por el borde de cantera. Mi padre piensa que soy demasiado sentimental para los negocios. Dice que el pasado no paga las cuentas del presente. ¿Y usted qué piensa? Pienso que sin pasado no hay futuro, respondió, mirándola directamente. Y pienso que contratar a la persona correcta para este proyecto fue la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo. Esa misma tarde, en la elegante casa de las Lomas de Chapultepec, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Don Roberto Mendoza, patriarca de la familia y fundador del Imperio Constructivo, caminaba de un lado a otro en su estudio revestido de caoba, mientras Alejandro permanecía sentado en el sillón de cuero donde había recibido regaños desde niño. Una estudiante. ¿En serio, Alejandro? La voz de don Roberto resonaba con incredulidad. Tenemos arquitectos con 30 años de experiencia esperando una oportunidad, y tú contratas a una... ¿Cómo se llama? Sofía Herrera. Y la contraté porque es la más capacitada para el proyecto. ¡Es una niña sin experiencia!, estalló su padre golpeando el escritorio. Este proyecto vale 50 millones de pesos. No podemos permitirnos experimentos románticos. La palabra románticos hizo que Alejandro apretara los puños. Su padre tenía la costumbre de reducir cualquier decisión que no entendiera a caprichos emocionales. No es un experimento. Revisé su trabajo académico, sus proyectos de conservación. Tiene una perspectiva fresca y conoce mejor la arquitectura colonial que cualquier consultor que hayamos contratado antes. ¿Y qué van a decir los inversionistas? Que el heredero de Mendoza en Asociados toma decisiones basándose en... ¿Qué? ¿Una cara bonita? El comentario fue como una bofetada. Alejandro se puso de pie, sintiendo la rabia familiar que su padre siempre sabía cómo provocar. ¿Eso es lo que piensa de mí? ¿Que soy tan superficial? Pienso que eres demasiado parecido a tu abuelo, respondió don Roberto, y aunque pretendía sonar como un insulto, Alejandro lo recibió como el mayor cumplido. Él también se dejaba llevar por el corazón en lugar de la cabeza. Y construyó esta empresa, replicó Alejandro, algo que parece que olvida cuando le conviene. Don Roberto se acercó a la ventana que daba al jardín, donde Alejandro había jugado de niño. Su expresión se suavizó ligeramente. «Mijo, no quiero que cometas los mismos errores que yo cometí. En este negocio, mezclar los sentimientos con las decisiones solo trae problemas». «¿Qué errores, papá? ¿Construir una empresa respetada? ¿Dar trabajo a cientos de familias? ¿Preservar parte de la historia de México? Me refiero a confiar en las personas equivocadas». La voz de su padre se volvió más grave. «A creer que todos comparten tus mismos valores». Alejandro sabía que su padre se refería a su madre, quien había abandonado la familia cuando él tenía 12 años para perseguir una carrera artística en Europa. Era una herida que nunca había sanado completamente en ninguno de los dos. «Sofía no se parece en nada a ella», dijo Alejandro, sorprendiéndose de lo seguro que sonaba. «¿Sofía?» Don Roberto arqueó una ceja. «Qué rápido pasaste del formal señorita Herrera a llamarla por su nombre». Alejandro sintió que se ruborizaba y se maldijo internamente por la reacción. «Es mi empleada, papá. Tengo que trabajar con ella todos los días». «Exactamente mi punto», murmuró don Roberto. «Mantén las cosas profesionales, Alejandro, por el bien de todos». Mientras Alejandro manejaba de regreso a su apartamento en La Condesa, no podía sacarse de la cabeza la conversación con su padre. ¿Era tan obvio su interés por Sofía? ¿Y por qué la idea de que fuera obvio lo perturbaba tanto? Su teléfono sonó con un mensaje de texto. «Alejandro, encontré algo interesante en los planos originales. ¿Podemos reunirnos mañana temprano?» «Sofía». Una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios. Su padre tenía razón en algo. Definitivamente estaba pisando territorio peligroso, pero por primera vez en años,
El peligro se sentía emocionante en lugar de amenazante. El café de la esquina de Madero y Bolívar se había convertido en el punto de encuentro no oficial para las reuniones matutinas de trabajo. Sofía llegó temprano, como era su costumbre, con una carpeta llena de documentos y los ojos brillantes de emoción. Había pasado la noche investigando en archivos digitalizados y había encontrado algo extraordinario. Alejandro llegó 5 minutos después, todavía con ojeras por la discusión con su padre y una segunda taza de café que claramente necesitaba. «Buenos días», saludó sentándose frente a ella en la pequeña mesa junto a la ventana. «Tu mensaje sonaba misterioso, porque lo que encontré es un misterio», respondió Sofía, extendiendo copias de planos antiguos sobre la mesa. «Mire esto. Estos son los planos originales de 1756, pero compare las medidas del patio central con las actuales». Alejandro se inclinó para estudiar los documentos, y Sofía tuvo que concentrarse para no distraerse con el aroma de su loción. Tenía las mangas remangadas, y ella pudo ver una pequeña cicatriz en su antebrazo que le dio ganas de preguntar cómo se la había hecho. «Las dimensiones no coinciden», observó él, frunciendo el ceño. El patio original era al menos 3 metros más amplio hacia el este. «Exacto. Y mire esto». Sofía señaló una sección específica del plano. Había una habitación adicional aquí, que en los documentos se describe como la cámara del tesoro familiar. ¿Tesoro familiar? Alejandro levantó la vista intrigado. «No necesariamente oro o joyas», aclaró Sofía. En la época colonial, las familias adineradas solían tener habitaciones donde guardaban documentos importantes, objetos ceremoniales, arte religioso, cosas que consideraban su verdadero patrimonio. Alejandro estudió los planos con renovado interés. Si había una habitación sellada en algún lugar del edificio, podría contener piezas históricas invaluables que añadirían un valor incalculable al proyecto. ¿Tienes idea de dónde podría estar? Tengo una teoría. Sofía sacó su teléfono y mostró las fotos que había tomado el día anterior. «Ve esta pared del lado este. Es la única que tiene un grosor inconsistente. Y aquí», señaló otra foto, «hay una diferencia sutil en el patrón de los azulejos, como si hubieran sido reemplazados para cubrir una entrada». La emoción en la voz de Sofía era contagiosa. Alejandro se descubrió sonriendo, genuinamente entusiasmado por primera vez en semanas. «¿Qué sugieres que hagamos? Podríamos hacer un estudio con georradar, pero eso tomaría tiempo y permisos de Lina. O», hizo una pausa dramática, «podríamos hacer una exploración preliminar muy cuidadosa». «¿Estás sugiriendo que derribemos una pared histórica?» «Estoy sugiriendo que busquemos la entrada original», corrigió Sofía. «Sin dañar nada. Solo investigando». Alejandro la miró por un momento largo. Había algo irresistible en su entusiasmo, en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de historia y arquitectura. Su padre le había advertido sobre mezclar emociones con negocios, pero esto se sentía diferente. Se sentía como redescubrir algo que había perdido. «Está bien», decidió, «pero lo hacemos con mucho cuidado. Y si encontramos algo, inmediatamente contactamos a Lina». «Por supuesto», Sofía aplaudió suavemente, y su sonrisa fue tan brillante que Alejandro sintió que el café se había vuelto más cálido. Esa misma tarde, armados con linternas, herramientas de precisión y metros, Alejandro y Sofía exploraban meticulosamente la pared este del patio central. El sol de noviembre se filtraba por los arcos, creando un juego de luces y sombras que hacía que el lugar se sintiera aún más mágico. «Aquí», dijo Sofía, pasando las manos por una sección donde los azulejos tenían un tono ligeramente diferente. «¿Siente eso?» Alejandro se acercó, colocando sus manos junto a las de ella sobre la pared. Había una vibración sutil, un sonido hueco que contrastaba con la solidez del resto del muro. «Definitivamente hay un espacio detrás», confirmó. «La pregunta es cómo acceder sin dañar los azulejos originales». Sofía se agachó, examinando la base de la pared con una pequeña linterna. Sus dedos trazaron el contorno de lo que parecía ser una junta casi invisible entre las piedras. «Alejandro, ven acá. Mire esto». Él se arrodilló a su lado, tan cerca que pudo oler el aroma a vainilla de su champú. Se concentró en no distraerse y siguió la dirección de la linterna. «Es una puerta. Eso parece».
Mire cómo estas piedras están cortadas en ángulos diferentes. Y aquí presionó suavemente un azulejo específico con un motivo de águila. Esto podría ser algún tipo de mecanismo. Con un clic casi inaudible, una sección de la pared se movió ligeramente hacia adentro. Ambos se quedaron inmóviles, como si no pudieran creer lo que acababa de pasar. «Acabamos de...», susurró Alejandro. «Creo que sí», respondió Sofía, con la voz llena de asombro. Trabajando juntos, lograron abrir completamente lo que era claramente una puerta secreta, revelando una habitación pequeña y oscura que olía a siglos de historia. El aire que salía era seco y polvoriento, pero no desagradable. Alejandro encendió su linterna e iluminó el interior. La habitación era más pequeña de lo que esperaban, pero estaba llena de estantes de madera que contenían cajas, documentos y objetos cubiertos por telas que alguna vez fueron blancas. «No podemos entrar sin equipos apropiados y permisos», dijo Alejandro, aunque era obvio que él también moría de curiosidad. «Lo sé», suspiró Sofía, «pero podemos tomar algunas fotos para documentar el descubrimiento». Mientras Alejandro tomaba fotografías, Sofía observaba desde la entrada. Podía distinguir libros encuadernados en piel, cofres de madera tallada y lo que parecían ser pinturas o retratos cubiertos. «Esto va a cambiar todo el proyecto», comentó. «Un descubrimiento así podría atraer fondos del gobierno, investigadores internacionales, y convertir la restauración en algo mucho más complejo», añadió Alejandro, cerrando la puerta cuidadosamente. Se quedaron de pie en el patio, procesando la magnitud de lo que habían encontrado. El sol comenzaba a ponerse, pintando las paredes de tonos dorados y rosados. «Sofía», dijo Alejandro después de un momento, «esto que encontramos va a ser muy importante para mi familia, para mí». Ella lo miró notando algo vulnerable en su expresión. «¿Por qué tengo la sensación de que hay más historia aquí de la que me ha contado?» Alejandro se apoyó contra una de las columnas, como si necesitara el soporte. «Porque la hay. Mi bisabuelo no solo compró esta casa por su historia romántica, la compró porque estaba huyendo de su propia familia, de un matrimonio arreglado. Se enamoró de mi bisabuela, que era actriz de teatro y no tenía un peso. Su familia lo desheredó. ¿Y qué pasó? Construyó su propio imperio desde cero. Esta casa fue su primer hogar con ella, el lugar donde empezó todo lo que ahora tenemos. Por eso es tan importante para mí preservarla». Sofía sintió un nudo en la garganta. La historia de su bisabuelo no era tan diferente de la situación actual de Alejandro, un hombre atrapado entre las expectativas familiares y sus propios deseos. ¿Su padre conoce esta historia? La conoce, pero piensa que son sentimentalismos que no tienen lugar en los negocios modernos. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de comprensión mutua. Mientras caminaban hacia la salida, Sofía se atrevió a tocar su brazo suavemente. «Para lo que vale mi opinión, creo que su bisabuelo estaría orgulloso de lo que está haciendo». La sonrisa que Alejandro le dirigió fue tan cálida que Sofía sintió mariposas en el estómago. Estaba definitivamente pisando territorio peligroso, pero por primera vez en su vida, el peligro no la asustaba. Una semana después del descubrimiento, la Casa de los Azulejos Mendoza se había convertido en el centro de atención de arqueólogos, historiadores y funcionarios del INAH. La doctora Elena Vázquez, una reconocida especialista en arte colonial, dirigía cuidadosamente la exploración de la habitación secreta bajo la supervisión de Sofía y Alejandro. «Esto es extraordinario», murmuró la doctora Vázquez examinando con guantes blancos un retrato al óleo que habían encontrado. «Es definitivamente del siglo XVIII, y la técnica sugiere que podría ser obra de Miguel Cabrera o alguien de su círculo». Sofía observaba fascinada mientras catalogaban cada objeto. Había códices prehispánicos, joyas de plata, documentos legales que parecían cartas de amor, y lo más sorprendente, un diario encuadernado en piel que pertenecía a doña Esperanza de Talavera, la esposa indígena del constructor original. «¿Podemos leer el diario?», preguntó Alejandro con curiosidad genuina. «Con mucho cuidado», respondió la doctora. «El papel está sorprendentemente bien conservado. La habitación tenía condiciones ideales de humedad y temperatura». Sofía se acercó mientras la especialista abría delicadamente las primeras páginas. El español del siglo XVIII era diferente, pero legible.
Sus ojos se iluminaron al descifrar las primeras líneas. «Escuche esto», dijo, leyendo en voz alta. 15 de septiembre de 1758. Fernando dice que los murmullos de la gente no importan, que el amor verdadero construye puentes más fuertes que los que destruye el odio. Hoy plantamos el primer naranjo en nuestro patio y prometimos que nuestros hijos conocerían tanto mis raíces como las suyas. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La historia de sus antepasados no era solo una leyenda romántica, era real, documentada, llena de luchas y decisiones valientes. Hay más, continuó Sofía. Fernando ha decidido esconder nuestros tesoros más preciados en caso de que su familia trate de reclamar la casa. No el oro ni las joyas, dice, sino las cartas de amor, los retratos de nuestros hijos, los poemas que escribí en náhuatl. Esas son las verdaderas riquezas que debemos proteger. ¿Poemas en náhuatl?, preguntó la doctora Vázquez emocionada. Eso sería invaluable para los estudios de literatura indígena colonial. Mientras continuaban la exploración, Sofía notó que Alejandro se había quedado callado, observando una carta de amor escrita en la caligrafía elegante de Fernando de Talavera. «¿Está bien?», le preguntó cuando se quedaron solos un momento. «Es que…», Alejandro levantó la vista del documento. «Mi padre siempre me dijo que el bisabuelo había comprado esta casa por capricho, que la historia de amor era solo una leyenda para turistas, pero esto es real. Ellos realmente desafiaron a todo el mundo por estar juntos». Sofía vio en sus ojos una mezcla de orgullo y melancolía que le partió el corazón. «¿Le molesta que la historia sea real?». «Al contrario», respondió él plegando cuidadosamente la carta. «Me da esperanza de que a veces vale la pena luchar por lo que uno cree, aunque todos digan que estás loco». La intensidad de su mirada hizo que Sofía sintiera que estaban hablando de algo más que historia familiar. El aire entre ellos se cargó de una tensión que no tenía nada que ver con arqueología. «Alejandro», comenzó a decir, pero fue interrumpida por la llegada de don Roberto, acompañado por un hombre de traje caro que Sofía no reconocía. La expresión de don Roberto al ver la actividad arqueológica no era precisamente de entusiasmo. «¿Se puede saber qué significa todo este circo?», preguntó don Roberto, observando con desaprobación a los especialistas que trabajaban meticulosamente en la habitación secreta. «Papá, ya te expliqué por teléfono. Encontramos una habitación sellada con objetos de valor histórico incalculable», respondió Alejandro, manteniéndose firme a pesar de la tensión evidente. «Lo que encontraron», intervino el hombre de traje, extendiéndole la mano a Alejandro, «es un retraso costoso. Soy licenciado Herrera, representante del consorcio de inversionistas, y necesitamos hablar». Sofía se sintió incómoda al escuchar que el abogado tenía su mismo apellido, aunque claramente no había relación familiar. Se alejó discretamente para darles privacidad, pero no pudo evitar escuchar parte de la conversación. «Los inversionistas están nerviosos», explicaba el licenciado Herrera. «Este proyecto ya tenía retrasos, y ahora con toda esta situación arqueológica…». «La situación arqueológica añade valor al proyecto», interrumpió Alejandro. «Un hotel con patrimonio histórico documentado atraerá turismo cultural de alto nivel. O lo convertirá en un museo que no genera las ganancias proyectadas», replicó don Roberto. «Alejandro, sé realista. Ya invirtieron 20 millones. Si no pueden garantizar rentabilidad, se retiran del proyecto», terminó el licenciado. «Y sinceramente, con todo respeto, hay otras propiedades más simples y rentables disponibles». Sofía vio cómo Alejandro apretaba los puños. Conocía esa expresión. Era la misma que había visto cuando hablaba de su padre y las expectativas familiares. «¿Cuánto tiempo necesitan?», preguntó Alejandro finalmente. «Una semana para decidir si continúan o buscan recuperar su inversión», respondió el abogado. «Y para ser honesto, señor Mendoza, necesitarían mostrar un plan que minimice los riesgos arqueológicos». Después de que se marcharan, Alejandro se quedó de pie en el patio, mirando la fuente seca como si pudiera encontrar respuestas en la cantera rosa. «¿Quiere hablar de ello?», preguntó Sofía, acercándose cautelosamente. «Mi padre tenía razón», dijo él sin mirarla. «Soy demasiado sentimental para los negocios. Debería haber mantenido la boca cerrada sobre el descubrimiento hasta después de la construcción». «No diga eso». Sofía se colocó frente a él,
obligándolo a mirarla. Lo que hicimos fue lo correcto. Estos objetos, esta historia, pertenecen a México. No pueden simplemente ignorarse por dinero. Fácil de decir cuando no es tu herencia familiar la que está en juego, respondió Alejandro, pero su tono no era cruel, solo cansado. Sofía sintió una punzada de dolor. Tenía razón. Ella no entendía la presión de manejar un imperio familiar, de tener que balancear historia y rentabilidad. Tiene razón, admitió. No entiendo su posición, pero sí entiendo lo que significa luchar por algo en lo que crees, aunque otros no lo entiendan. ¿Ah, sí? Alejandro la miró con curiosidad genuina. ¿Cree que es fácil ser una estudiante de arquitectura de la UNAM trabajando con empresarios millonarios? Todos los días tengo que demostrar que merezco estar aquí, que no soy solo una estudiante pobre que consiguió trabajo por suerte. La voz de Sofía se volvió más intensa. Pero lo hago porque creo que la arquitectura puede cambiar vidas, preservar cultura, construir puentes entre el pasado y el futuro. Alejandro la miró con una expresión que ella no pudo descifrar completamente, pero que la hizo sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo él después de un momento. Mis antepasados arriesgaron todo por amor, y aquí estoy yo, a punto de perder todo por miedo. ¿Miedo a qué? Alejandro se acercó un paso más, y Sofía pudo ver las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la barba de 2 días que lo hacía ver menos empresario y más humano. Miedo a decepcionar a mi familia, miedo a tomar la decisión equivocada, miedo a... Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado peligrosas para decirlas. ¿Miedo a qué?, susurró Sofía. Miedo a sentir algo real por primera vez en años, admitió él mirándola directamente a los ojos. El silencio que siguió fue eléctrico. Sofía sintió que el mundo se había reducido a los pocos centímetros entre ellos, al sonido de su respiración entrecortada, a la manera en que él la miraba como si fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciéndose toda su vida. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo más, el sonido de pasos y voces se acercó desde la entrada. El momento se rompió, pero la tensión entre ellos quedó flotando en el aire como una promesa no pronunciada. 3 días después de la visita de los inversionistas, Sofía no había sabido nada de Alejandro. Sus llamadas iban directo al buzón de voz y cuando fue a las oficinas de Constructora Mendoza, le dijeron que estaba en reuniones importantes toda la semana. La ansiedad la carcomía, no solo por el proyecto, sino por esa confesión que había quedado suspendida en el aire como una promesa sin cumplir. Esa tarde lluviosa de noviembre, mientras organizaba los documentos históricos en la casa, escuchó pasos familiares en el patio. Su corazón se aceleró, pero cuando se giró, la expresión en el rostro de Alejandro le heló la sangre. «Necesitamos hablar», dijo él con una formalidad que no había usado en semanas. «Por supuesto», respondió Sofía, sintiéndose de repente como una extraña en el lugar que había comenzado a sentir como suyo. Alejandro se mantuvo de pie, manteniendo la distancia física que había desaparecido gradualmente entre ellos. Vestía un traje completo, como en su primer encuentro, y su expresión era la máscara empresarial que creía haber visto desaparecer para siempre. «Los inversionistas se retiran del proyecto», anunció sin preámbulos. «Sin su financiamiento no podemos continuar con la restauración como la habíamos planeado». Sofía sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Y qué significa eso para la casa? ¿Para los objetos que encontramos?» «Significa que tengo que vender», respondió Alejandro, y por un momento su máscara se resquebrajó lo suficiente para mostrar el dolor que intentaba ocultar. «Un consorcio hotelero internacional está interesado. Van a conservar la fachada, pero el interior será completamente modernizado». «No pueden hacer eso», exclamó Sofía, sintiendo que la traicionaban no solo a ella, sino a siglos de historia. «¿Y los objetos? ¿El diario de Doña Esperanza? ¿Toda la historia que descubrimos?» «Se donarán al Museo Nacional de Historia. Estarán en buenas manos». La frialdad con la que Alejandro hablaba era como cuchillos para Sofía. Este no era el hombre que le había contado la historia de su bisabuelo con lágrimas en los ojos, ni el que había admitido que tenía miedo de sentir algo real. «¿Y nosotros?», preguntó, odiándose por la vulnerabilidad en su voz. «Todo lo que pasó entre nosotros
Significa tan poco que puede desecharlo junto con la casa. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas para la mentira más grande de su vida. Lo que pasó entre nosotros fue un error, dijo, mirándola directamente. Mezclar negocios con sentimientos personales solo complica las cosas. Mi padre tenía razón. No le creo, susurró Sofía, acercándose un paso. El hombre que me habló de su bisabuelo, que leyó cartas de amor con lágrimas en los ojos, que me dijo que tenía miedo de sentir algo real, ese hombre no diría estas palabras. Ese hombre era un romántico estúpido que casi pierde el patrimonio familiar por una fantasía, replicó Alejandro, pero Sofía pudo ver cómo se le tensaba la mandíbula. ¿Una fantasía? La voz de Sofía se quebró. ¿Eso soy para usted? ¿Eso era todo esto? Alejandro quería gritarle que no, que era lo más real que había sentido en su vida, que cada momento juntos había sido como despertar después de años de vivir dormido. Pero las palabras de su padre resonaban en su cabeza. En este negocio, mezclar sentimientos con decisiones solo trae problemas. Su trabajo aquí terminó, señorita Herrera, dijo, usando intencionalmente la formalidad que sabía que la lastimaría. Le pagaremos la suma completa acordada, por supuesto. Sofía lo miró durante un largo momento, como si tratara de encontrar al verdadero Alejandro detrás de la máscara. Luego asintió lentamente, recogió sus cosas y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Solo cuando escuchó sus pasos alejarse por las calles empedradas, Alejandro se permitió colapsar contra la pared, sintiéndose como el cobarde más grande del mundo. 2 meses después, Sofía caminaba por el centro histórico, evitando cuidadosamente la calle de Madero. Había conseguido trabajo en un despacho de restauración y estaba terminando su tesis sobre arquitectura colonial, pero una parte de su corazón se había quedado para siempre en esos muros de cantera y azulejo. Esa mañana soleada de enero, mientras tomaba café en un lugar nuevo, escuchó su nombre. ¿Sofía Herrera? Se giró para encontrar a doña Carmen, su antigua casera, acompañada por una mujer elegante de unos 60 años que le resultaba vagamente familiar. «Mijita, qué casualidad encontrarte. Te presento a la señora Mercedes Mendoza, la abuela de Alejandro». Sofía casi escupió el café. La mujer tenía los mismos ojos gentiles de Alejandro, pero con una sabiduría que hablaba de décadas de experiencia. «Así que tú eres la famosa Sofía», dijo doña Mercedes con una sonrisa cálida. «He oído mucho sobre ti. Señora Mendoza, yo no sabía que usted y doña Carmen se conocían. Somos amigas de toda la vida», explicó doña Carmen. «Mercedes me contó lo que pasó con la casa y, bueno, pensamos que deberías saber algunas cosas». Doña Mercedes se sentó sin pedir permiso. «Mija, mi nieto está siendo un idiota. Un idiota orgulloso e idiota asustado, pero idiota al fin». Sofía no pudo evitar sonreír ante la franqueza de la mujer. «Señora, lo que pasó entre Alejandro y yo ya no importa. Él tomó su decisión». «¿La tomó?». Doña Mercedes arqueó una ceja. «Porque hasta donde yo sé, todavía no ha firmado ningún contrato de venta y ha estado tan insoportable que hasta su padre está preocupado». «No entiendo. Lo que mi nieto no sabe», continuó doña Mercedes, «es que yo tengo un fondo fiduciario que estableció mi esposo, suficiente para financiar la restauración completa de la casa sin inversionistas externos». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Por qué no se lo ha dicho?». «Porque quería que tomara la decisión correcta por las razones correctas, no por dinero», respondió la anciana. «Quería que eligiera el amor sobre el miedo, como hizo su bisabuelo». «Pero él ya eligió», susurró Sofía. «¿Así?». Doña Mercedes sonrió misteriosamente. «Entonces explícame por qué está ahora mismo en la casa, leyendo el diario de doña Esperanza y llorando como un niño pequeño». 20 minutos después, Sofía caminaba con piernas temblorosas hacia la casa de los Azulejos Mendoza. La encontró tal como la había dejado 2 meses atrás, excepto que ahora había un solo auto estacionado afuera, el de Alejandro. Lo encontró sentado en el suelo del patio con el diario abierto en las manos y los ojos rojos. Al verla, se puso de pie tan rápido que casi se tropezó. «Sofía, ¿qué haces aquí? Su abuela piensa que usted es un idiota», respondió ella cruzando los brazos. «Y empiezo a pensar que tiene razón». Alejandro se rió, un sonido medio ahogado que sonaba entre risa y llanto.
Mi abuela siempre fue muy directa. ¿Es cierto?, preguntó Sofía acercándose. ¿Que todavía no ha vendido? No he podido, admitió él. Cada vez que voy a firmar escucho tu voz diciéndome que algunos lugares pertenecen a la historia, no a los individuos. ¿Y qué más escucha? Alejandro la miró directamente a los ojos. Escucho que soy un cobarde, que dejó ir a la mujer más extraordinaria que ha conocido porque tenía miedo de decepcionar a gente que al final no importa tanto como pensaba. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y qué piensa hacer al respecto? En lugar de responder con palabras, Alejandro se acercó y tomó su rostro entre sus manos con una ternura que la hizo temblar. Pienso pedirle a la mujer que amo que me ayude a restaurar no solo esta casa, sino mi corazón también, susurró, antes de besarla con toda la pasión y el arrepentimiento que había guardado durante 2 meses. Cuando se separaron, Sofía sonrió a través de las lágrimas. ¿Sabe qué decía doña Esperanza en su diario? Que el amor verdadero no destruye, construye puentes más fuertes que los que puede romper el miedo. Alejandro la abrazó, sintiendo que por primera vez en meses podía respirar completamente. Entonces construyamos algo hermoso juntos. 6 meses después, mientras observaban a los artesanos restaurar cuidadosamente los azulejos originales de la fachada, Sofía y Alejandro recibieron la notificación oficial. La Casa de los Azulejos Mendoza había sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. El hotel boutique que estaban construyendo sería un modelo de turismo cultural sostenible, donde cada huésped podría conocer la historia de amor que había inspirado su preservación. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó Alejandro, abrazando a Sofía desde atrás mientras observaban la fuente del patio, que por fin volvía a funcionar. ¿Qué? Que estamos escribiendo nuestra propia historia de amor en estas paredes. Y dentro de 300 años, tal vez otra pareja la descubra y se inspire a luchar por lo que cree. Sofía se giró en sus brazos y lo besó, sabiendo que tenía razón. Algunas historias merecen ser preservadas, algunas casas merecen ser salvadas, y algunos amores merecen que se luche por ellos contra todo pronóstico. Y en el patio de la Casa de los Azulejos Mendoza, donde doña Esperanza una vez plantó un naranjo como símbolo de esperanza, Sofía y Alejandro comenzaron a escribir el siguiente capítulo de una historia que había empezado con amor y continuaría con amor, como las mejores historias siempre lo hacen.